tengo el honor de presentar a la pastora Elba Somoza, que es licenciada en Servicio Social y es directora de Psicodrama, es ex docente de la Escuela de Servicio Social de la UBA y en 1992 fue llamada al ministerio a ayudar a personas a sanar las heridas de la vida que comparte junto con su trabajo profesional. Es autora de 3 libros, Sanidad en las relaciones familiares, Recibe la bendición y Dios quiere sanarte, además del manual para el alumno del curso Sanando las heridas de la vida que muchos hemos realizado. Y es pastora y coordina desde el año 2001 en la Iglesia Buenas Nuevas, el Ministerio de la Gracia, que se dedica a la recuperación de hombres y mujeres que han pasado distintas situaciones de abuso y ha dado seminarios en toda la Argentina y en el exterior. Elba, bienvenida, y va a trabajar en equipo junto a Lucio Guillermo Andrés, bienvenido, con estudios de grado como contador público y posgrado en la Universidad Austral. Se desempeñó en distintas áreas a nivel nacional y regional de América Latina. Es creador y director general de Aquiel, consultora en gestión de negocios y organizaciones. Es autor de 2 libros, Ahora qué, una brújula para las encrucijadas laborales, y Equipo Equipado, recursos para construir relaciones sustentables. Es miembro de Fortalecer Recursos para Familias y Comunidades, donde también es capacitador, así como de distintas entidades cristianas. Es miembro de la Iglesia Presbiteriana San Andrés de Olivos, donde ha servido junto con Silvina, que también le damos la bienvenida, en el discipulado de jóvenes, niños y matrimonios, y tienen 3 hijos. Y si ustedes se preguntan por los libros, atrás los pueden adquirir. Muy bien, bienvenidos, los recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, es lindo volver a estar acá, es lindo volver a encontrarnos. Me estaba acordando que en el 2017 estuve en Mar del Plata, también con el seminario de pastores, y es lindo volver a empezar a estar con Lucio, que estuvimos armando equipo especialmente para esta oportunidad, y yo creo que va a ser muy saludable. Lo que estuvimos pensando es, muchas veces se habla del equipo ministerial y se le dice, para el equipo hay que hacer esto, lo otro, pipi. Pero esta vez lo vamos a ver desde adentro. Vamos a mirar el equipo ministerial o las personas que forman el equipo ministerial desde adentro, desde su interioridad, desde aquellas cosas que tienen que ir resolviendo para que los equipos sean más saludables y más sustentables. Entonces, prepárense para esta aventura que vamos a hacer de mirarnos, de poder reflexionar sobre nosotros, de poder identificar recursos y dificultades como para poder vivir mejor como equipo y como iglesia. Muy buenos días, muchas gracias por permitirnos compartir este tiempo, y la verdad que Daniel se tomó el atrevimiento de aceptar el desafío de Elba de sumarme sin conocerme. Solamente Eduardo me conocía ahí por nuestras aventuras en Filipinas con el Foro de Fe y Trabajo de Lausana. Y con Elba nos conocemos desde hace más de 35 años porque es prima política, pero nunca hemos conformado equipo de trabajo. Así que para nosotros también fue un lindo desafío, una linda aventura de algo que estamos empezando, y bueno, veremos el Señor que nos dispone de aquí en adelante. A mí me parece que primero deberíamos felicitarlos porque se han dedicado 2 días para ustedes. Ustedes son pastores, líderes, pastoras, que están permanentemente brindándose. Y qué bueno que han dedicado 2 días a nutrirse, a reflexionar juntos, a sentir esa coinonía entre ustedes frente a la soledad que muchas veces se enfrentan como líderes, como responsables de hermosas comunidades de fe. Así que
nuestro primer lugar, una felicitación para ustedes. Bueno, ¿arrancamos? Dale, dale, vamos. Bueno, suponemos que nosotros les dimos trabajo antes, durante, y la buena o mala noticia es que después también nos seguirán recordando. Con Elba decíamos, o nos invitan nuevamente porque les gustó, o no nos invitan más porque les dimos mucho trabajo. Pero quisiéramos arrancar, a ver si funciona esto. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Entonces, el título que le hemos puesto al encuentro de hoy es Recursos saludables para el desarrollo del equipo ministerial. Y No. queremos arrancar con este desafío. El desafío del equipo ministerial basado en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, que dice, a fin de que el cristiano esté perfectamente completo, maduro, equipado para hacer toda clase de bien. Y en primer lugar queremos destacar la palabra equipo. Y la palabra equipo tiene por un lado la bendición de trabajar en equipo y la dificultad de trabajar en equipo. El equipo está conformado por personas y de alguna manera con él vamos a estar trabajando en los próximos minutos respecto de, bueno, ¿desde qué concepción de persona pensamos y trabajamos cuando estamos hablando de equipo? A fin de que el cristiano, estas personas que fuimos redimidas por el Señor, y también desde el liderazgo, nuestra responsabilidad y qué conceptos tenemos acerca de él. Pensamos en el perfectamente y no hablamos de perfeccionismo, sino que hablamos del concepto de completos, de maduros. Por eso esto del desarrollo del equipo ministerial. Cada uno de nosotros somos perfectos en el Señor, pero estaremos perfectos en su presencia. En el mientras tanto, estamos en proceso. Pero la palabra clave acá es estar equipados, preparados, capacitados de acuerdo a las distintas versiones. Y esto nos habla de que la Biblia nos enfrenta a los principios de Dios que son eternos, pero muchas veces no nos dice los cómo. Y esto de estar equipados es justamente lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Recursos. Y que sean recursos saludables, porque hay recursos tóxicos también, ¿no es cierto? Y estos recursos tienen que ver con recursos internos, desde lo emocional, desde lo espiritual, desde lo corporal, y recursos externos, de alguna manera herramientas, metodologías que nos ayudan a la construcción de equipos pensados, planeados, planificados, con el objetivo de hacer toda clase de bien. Y eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Vamos a ver si trabajamos algo en estos días. ¿Recibieron ustedes una recopilación de algunos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles y algunos otros pasajes que hacían referencia a estas situaciones? ¿De quiénes estamos hablando? De dos hermosos personajes, o personas, ¿sí? Le ponemos personajes porque están en la Biblia, pero en realidad son personas de carne y hueso como nosotros. ¿De quiénes? De Pablo, o Saulo primero, después le cambiaron el nombre. O sea, su transformación fue tan grande que hasta la identidad más importante de cada uno de nosotros, que es quién soy, ¿no? Y soy Lucio, soy la persona, bueno, a Saulo se lo cambiaron y es Pablo. Pero a Bernabé también, porque se llamaba José, pero lo llamaban Bernabé, ¿por qué? Porque era Hijo de consolación. Bueno,
Una extracción de muchos pasajes con algunas escenas, ¿sí? En la primera escena tenemos a quién era Bernabé, quién era Saulo, dos características personales muy diferentes, pero vamos a centrarnos a ver qué reflexionaron acerca de la escena 3 y 4. ¿Cuál era el estilo de liderazgo de Saulo, Pablo y de Bernabé? ¿Alguien anotó algo? A ver si podemos escuchar, si alguien habla bien fuerte. ¿Alguna consideración? ¿Palabras que les han surgido? Allá hay una mano levantada. Muy bien, ¿eh? Aguerrido. No nos lo imaginamos tranquilito a Pablo, ¿eh? Ni antes ni después. Y algún factor ahí en el liderazgo, más de rasgos solitarios en su primera etapa de su carrera, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hablar de Bernabé? 3, 4 adjetivos. Levántate, por favor. Un restaurador. Y muchas veces esa identidad después la trabajamos, ¿no es cierto? Muy significante ponerle el nombre a una persona y después a partir de ahí. ¿Alguien más? Tenía buena reputación. Tenía buena reputación, ¿sí? En cambio Pablo tenía mala prensa, ¿eh? Sus actos, la verdad que daban un poquito de miedo. ¿Qué más? Me perdí. Generoso, lleno del Espíritu Santo. Se gozaba con lo que otros hacían y él se gozaba y no sentía envidia o competencia. Muy bien, bueno, cuánta riqueza en la diversidad. Y así todo, el Espíritu Santo les dijo, armen equipo. Elijo a Saulo y a Bernabé y a Saulo, para mi obra. ¿Y qué hacen en el primer viaje? ¿A quién invitan? A Juan Marcos. ¿Para qué va Juan Marcos? ¿Con qué rol? Ayudante. Ayudante, pichón. Qué bueno que dos líderes se llevaron a un joven. Era el ayudante. Para formarlos, diría yo. Porque no estaba al lado de los que iban a ser dos próceres. Bueno. Ahí ya estamos tratando de agregar algo que no sabemos bien. Porque a mitad de viaje, o sea, esto no fue a los 3 días. A mitad de viajes, un día, Marcos levanta su equipaje y se va. ¿Qué habrá pasado, no es cierto? A ver, de alguna manera yo pienso, esto no sucedió de la noche a la mañana. Algo estuvo pasando. Algo no se estuvo hablando, o por lo menos no está dicho. Y un día se va. Yo me pregunto, Marcos golpeando la puerta en Jerusalén, hola, ¿cómo ya volviste? ¿Qué pasó? Puntos suspensivos. Marcos se va y quedan Bernabé y Pablo. Siguen trabajando como si nada. De alguna manera, con todo este pasaje, lo que justamente estamos tratando de traer es este equipo ministerial desde adentro y no desde afuera, porque el afuera tiene que ver con todo lo que ellos hicieron en todas esas comunidades, donde de alguna manera iban constituyendo equipos de liderazgo que iban a liderar esas comunidades de fe. Y todo eso parecía espectacular. Estaba buenísimo para esa época del inicio de la iglesia cristiana alrededor del mundo, con ese llamado de Irán hasta el final de la tierra.
cuestiones políticas hicieron que se cumpla la profecía de Jesús que decía que salgan de Jerusalén. Si no, seguramente no iban a salir. Es como que somos todos hijos del rigor. Cuando nos aprieta, bueno, y en medio de eso está el plan de Dios. Pero poco trabajamos respecto de la interna del equipo ministerial. Y de alguna manera hoy queremos desafiarlos a pensar en todas aquellas conversaciones que Pablo y Bernabé me parece que no tuvieron en la segunda parte del primer viaje. Según algunos calculan que entre el primero y el segundo viaje hay por lo menos 4 años. El pasaje nos dice después de un tiempo. 4 años. Y Pablo le dice a Bernabé, che, ¿vamos de vuelta? Sí, dale, vamos. ¿Y Bernabé qué le dice? Sí, llevemos a Marco de vuelta. ¿Y Pablo? ¡No! Digo, qué sorpresa, ¿no? Algo no charlaron. Porque si Bernabé sabía lo que Pablo pensaba, supongo que no lo hubiese propuesto. Ahora, ¿qué le pasó a Pablo que tampoco durante 4 años lo tuvo a Marcos? Acá. Me llama la atención. Punto suspensivo. Bueno, un poco de todo esto es lo que queremos charlar en el día de hoy. Porque en definitiva el equipo ministerial se trata de ¿qué? Se trata de personas. Se trata de personas de carne y hueso con emociones, sentimientos y el trabajo del Espíritu Santo que va de a poquito. Bueno, en esta primera etapa entonces queremos invitarla a Elba a que nos diga, bueno, Elba, el equipo ministerial está conformado por personas. Ese es el problema. ¿Con qué concepción de persona trabaja? Te lo dejo. Bueno, gracias, yo tengo esto. Vos ayudame con este... hace un tiempo que me puse a pensar sobre qué concepto de persona trabajamos, no solamente en el equipo ministerial, sino en el ministerio, con las personas. El ministerio que el Señor me ha dado a mí, de ayudar a las personas a sanar las heridas de la vida y después con el pastorado, trabajamos permanentemente con personas. Pero ¿desde qué lugar, desde qué visión estamos viendo a las personas? A veces a las personas se las ve y tiene problemitas, ¿no? Entonces se lo ve desde el problemita, ¿no? Y eso opaca o limita la visión que podemos tener de la persona. Si nosotros nos pensamos en Jesús, los 12 apóstoles no eran las mejores personas, todos tenían problemitas, ¿no es cierto? Y él eligió, sin embargo, los eligió a los 12, pero ¿por qué? Me gustaría que pensemos por qué los eligió, qué vio que nosotros, si hubiésemos tenido que armar un equipo, no hubiésemos visto. Y entonces es eso lo que les quiero compartir en esta mañana. Tenemos que partir del origen, porque no podemos separarnos del diseño creado por Dios, que tiene que ver con la bendición original. Les voy a dar una síntesis, porque todos ustedes me imagino que saben, habrán leído Génesis alguna vez, y bueno. Pero la bendición original de Dios para la vida del ser humano tenía que ver con ser íntegros, tenía que ver con ser complementarios. No definió la tarea de uno y de otro, le dijo hagan, multipliquen. Tenía que ver con una unidad, una integridad, una libertad que podían andar desnudos en el jardín del Edén sin tener dificultades y saber que en ese contexto gozaban de la presencia de Dios. Pero las cosas no anduvieron todo el tiempo bien. Y entonces aparece lo que vamos a llamar
más que el pecado original, la herida original, ¿no? En la bendición original, el Señor les había dado a Adán y Eva autoridad, gobierno, dominio, capacidad creativa para poder desarrollar todas las tareas que el Señor les había determinado. Pero cuando vino el diablo, él solo le había dicho, hay una sola cosa que no pueden hacer: comer del fruto del árbol del bien y del mal. Bueno, ¿y qué pasó? El diablo astuto vino y los tentó. En general se dice que el pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? Sí, la desobediencia. Pero yo me puse a pensar qué tipo de desobediencia fue. ¿Cuál habrá sido esa desobediencia? Yo creo que la desobediencia que tuvieron Adán y Eva, y no soy teóloga, esto es desde mí, fue la autoridad que el Señor les había dado para elegir, se la dieron al diablo. Y el diablo eligió por ellos. Y el diablo eligió romper el diseño que Dios había creado para el ser humano. No es poca cosa. Entonces, basados en esto, es que la siguiente ilusión, que quiero que pensemos en dos conceptos que van a tener que vamos a ir trabajando a lo largo de esta mañana. Un concepto es la herida y otro concepto es el trauma. La herida es un hecho o una situación que me dañó, me dolió y sentí que me afectó mi sentido de ser valioso, mi dignidad como persona, es decir, que le quitó valor a mi vida. Cualquier herida de la vida nos quita valor a nuestra vida. La siguiente. Y después, según la conclusión que yo saco de esa experiencia que me quitó valor, aparece el concepto del trauma. El concepto del trauma dice que no son experiencias dolorosas cargadas sobre los niños. El trauma es lo que pasa dentro de uno cuando fue herido, como resultado de los pocos recursos interiores que tiene para lidiar con el pasado. Y este concepto de recursos interiores es muy importante y creo que lo reconozcamos. Los recursos interiores es la capacidad que tendríamos que haber recibido de nuestros padres para poder sobreponernos a la adversidad y no quedar marcados por la herida. Entonces, ese es el concepto, ese concepto de trauma. Este concepto de trauma viene de un psiquiatra canadiense, húngaro-canadiense, que habla sobre el trauma y encontrar la sabiduría en el trauma. Entonces estamos ahí. Nosotros tenemos la herida, tenemos nuestro trauma, pero tenemos el ser, la persona que Dios creó. La siguiente. ¿Sabes? Pasar la otra y después volvemos a esta anterior. Después vamos a volver a esta porque quiero pasarla. Bueno, déjala que no importa, lo explico esto para... ya está. Bueno, entonces, quiero que ustedes me sigan en este esquema porque me parece que es muy importante para poder entender. Los que tienen la carpeta, el esquema está en la carpeta. Dios crea al ser humano y le da la bendición y desarrolla el ser con la persona. La esencia nuestra es ser la persona que Dios creó, ¿no? Entonces, todos tenemos esa capacidad, esa imagen y semejanza de Dios, ese valor, esa capacidad de desarrollar el propósito para la vida, porque Dios nos creó de esa manera. Pero después aparece el pecado. Y entonces el pecado modifica todas las situaciones. Entonces el pecado genera, cuando Adán y Eva caen,
se desconectan entre ellos, se desconectan de Dios, aparece toda una desconexión en todo lo que era unidad y todo lo que era perfecto, y entonces quedamos ahí desconectados. Y aparece la vergüenza y la culpa. ¿Se acuerdan que sintieron vergüenza y se ocultaron? Entonces, cuando nosotros hemos sido heridos, la vergüenza y la culpa también nos maneja, nos desconecta del verdadero ser que Dios creó. Entonces, estamos desconectados. Ya no siento que puedo ser la misma persona con las cosas que me pasaron, ¿no? Vieron que a veces las personas dicen, antes yo no era así, ¿no? Que marcan también un antes. Y entonces, cuando me desconecto de la verdadera persona que Dios creó, me tengo que conectar a algo, porque no puedo vivir alienado. Y entonces, ¿a qué me desconecto? Al trauma y a sus consecuencias. Entonces, en vez de ser la persona que Dios creó, soy lo que me pasó. Y vivo por lo que me pasó. Y entonces el verdadero ser está tapado por esa situación. ¿Lo pueden ver ustedes esto? Muy bien. Entonces, me desconecto, me conecto al trauma y a sus consecuencias, pero tengo dificultad para percibir el daño causado, la herida y el trauma. Nunca dimensionamos el efecto, ¿no es cierto? Vieron que las bombas tienen un efecto, ¿no es cierto? Entonces, nunca podemos dimensionar el efecto de esa herida. ¿Qué áreas ha tocado de mi vida? ¿Qué vínculos ha modificado? Y muchas veces las personas que han sido heridas y están desconectadas están más pegadas a su herida que a su verdadero ser, hieren a otras personas y no hay dimensión del daño. Esto pasa en el liderazgo, pasa, ¿no? Pasa en el liderazgo y entonces es una cadena de daño que no tenemos que percibir esa dimensión para saber después cuál es el camino de vuelta. Entonces, ¿qué hago? Estoy traumada, siento que no tengo valor, pero como soy cristiana, no me da para matarme. Entonces, entonces tengo que tomar una decisión, porque yo necesito que me quieran. Necesito que me quieran. Ustedes me van a querer hoy. Bueno, y entonces, ¿qué hago? Empiezo a hacer para agradar. Entonces hago lo que los demás esperan para que yo pueda sobrevivir a esa situación. Y ese hacer para agradar deja tapadas, está tapando mi verdadero ser, el ser que Dios creó, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos en Pablo, en Saulo, el verdadero ser que Dios creó estaba requete tapado, ¿no es cierto? No solamente por cuando perseguía, sino que cuando él se convirtió, la gente tenía miedo que no repitiera las cosas. Entonces la gente veía todo el daño que había causado y estaba mirándolo a Pablo desde el daño que había causado y él ya estaba en otro lugar, pero ¿qué le pasaba? No sé si parte de su soledad no tendría que ver con eso, ¿no? Con ese pensar que la gente no le iba a creer o que iba a pasar con esa situación, ¿no es cierto? A veces, entonces, porque estamos corriendo con el tiempo, entonces vamos a ver las cosas que están tapadas. La siguiente, el temor. El temor me maneja y tapa lo que verdaderamente soy. Siguiente, el silencio. Me callo y no digo las cosas por temor al rechazo, por temor a que no le den valor a lo que yo
expreso. Mi sexualidad, mis relaciones, no es la genitalidad, sino mis relaciones de género, mi relación con el hombre, con la mujer, en expresar mi verdadera identidad, ¿no es cierto? La siguiente, mis emociones, me convierto en una montaña rusa emocional, ¿no es cierto? No sé cómo manejarme o me manejan solo las emociones como la amargura, el resentimiento, ¿no es cierto? Y no puedo sentir otras cosas. La expresión de la afectividad, porque por ejemplo una persona que ha sido rechazada tiene miedo que lo sigan rechazando, entonces no expresa lo que verdaderamente siente. O si uno va y le dice, che, qué lindo, que cuando llegó Eduardo, le dije, che, qué lindo que arreglaron esto, me lo dice por compromiso. Entonces no cree que se lo digo porque verdaderamente me gustó cómo había quedado. Entonces la gente no cree el amor de los demás o lo que el otro bendice. La siguiente, manejo con la autoridad, menos 20. O soy autoritario y dictador o me vuelvo un gusano que no puedo hacer nada. El establecer los límites. Disculpen que les hable así, pero es así la vida. Bueno, establecer los límites. Como tengo miedo que no me quieran, como tengo que hacer para que agraden, entonces no le puedo poner límites a las personas y me como cada sapo que no se imaginan. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están en un evento, ¿a quién invita? Y siempre que se arma un evento, algo a último momento se complica. ¿A quién invitan? ¿A quién le piden que suplante esa cosa? A un hermano o una hermana que no puede decir que no. Porque el que tiene claramente el no, dice, no, este no me va, ya sé lo que me va a contestar. Entonces voy a aquel que no me puede decir que no. Pero el que no puede decir que no, dice, claro. Después cuando saludan, cuando hablan de todos, pero se olvidan que me llamaron a mí a último momento. ¿No? Bueno, la siguiente. Las relaciones interpersonales, por esto que estamos hablando. La siguiente. Entonces siento que yo no merezco. Que no merezco... hermana, ¿usted leería, daría el devocional la próxima vez? No, yo no puedo. ¿Cómo que no puede, hermana? No, yo solamente en mi grupo casero, pero en la iglesia no. ¿Y cuál es la diferencia, hermana? No, yo no me merezco ese lugar. Entonces se restringen no solamente en lo espiritual, en toda la vida, porque no merecen. La siguiente, y la salud. La salud se ve afectada. Entonces, estamos en problemas, Houston, ¿no es cierto? Con todas estas cosas. Así que, ¿qué pasa? Y este es un concepto del psiquiatra que me parece que es importante que lo veamos. Dice, detrás de una personalidad traumatizada existe una persona sana que jamás encontró la forma de poder expresarse en su vida y jamás tuvo relaciones en las que pudo ser auténtico. Detrás de una persona sana existe una persona traumatizada que nunca pudo llegar a ser auténtico. Esas personas están en el equipo ministerial. Entonces, nosotros tenemos que empezar a mirar a las personas no desde el trauma, sino la persona sana que está detrás del trauma. Entonces, de frente a este ¿qué hacemos? El proceso de restaurar. Cuando yo empiezo a ver a la persona sana, empiezo a trabajar en la restauración para que esa persona pueda recuperar lo que las heridas de la vida le hicieron perder. Y ese proceso, ¿cómo se llama? Redención.
La redención es para todos, ¿no? Entonces, Lucio, volvé al anterior, ¿cómo empezamos a trabajar este proceso de redención? ¿Se acuerdan de los 3 círculos que habíamos visto? Ahí está. Sí. Tenés que sacar. Uno eran los esquemas mentales, el otro eran las estructuras y el otro era el poder. Ahora vamos a tenerlo acá. Una herida, esta persona traumatizada saca conclusiones, ¿no? A mí nadie me quiere, ¿no es cierto? O nadie me lleva en la iglesia. Nadie me escucha, ¿no? Yo no sé qué pasa, que a mí nadie me escucha. Lo que yo hablo cae el vacío. Es un esquema mental. Ese esquema mental es una manera de pensar, genera el siguiente círculo, genera una estructura de pensamiento. Entonces yo hablo con la convicción que no me escuchan o me callo. Y a eso, la tercera, le damos poder. Bueno, eso genera la próxima. Esa conexión del pensamiento distorsionado, pongámosle, con la estructura y el poder, genera una sinergia, una fuerza, una energía que le da poder a la situación, le da poder a mi pensamiento. La redención, parte de la redención, es romper esa sinergia hasta que yo no le quite la autoridad a eso y empiece a elaborar un esquema sano, desarrollar la persona sana, con estructuras sanas y un sano poder, no voy a poder transformar la situación, ¿sí? Bueno, ahora tenés que pasarme a decirle hasta la próxima. Bueno, esto pasa, así que te paso. Bueno, no, anterior. Entonces, la redención, sintéticamente, tiene que ver con liberarme de la esclavitud, de quedar sometido a las heridas, a las consecuencias de las heridas y el trauma, a vivir desconectado del ser que Dios creó y recuperar lo perdido, que es recuperar el ser. La siguiente. Y hay una definición de embargo, de redención, que me dijo un alumno y me pareció re interesante, que dice: destrabar algo que estaba embargado para que su dueño lo pueda volver a usar y pueda disponer de él. Las heridas embargan áreas de nuestra vida. La redención es destrabar el embargo para que la persona lo pueda volver a usar y disponer del ser que verdaderamente Dios creó. ¿Estamos ahí? ¿Es claro esto? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, ¿para qué? Para la siguiente. Para poder ser la persona sana que Dios creó. Entonces quiero que una de las cosas que nos planteábamos con Lucio de poder hacer en la experiencia de esta mañana es ministrar. Así que vamos a orar ahora. Una oración no le va a resolver la vida, le aclaro desde ya, ¿no? No, porque tampoco una pavada, no. No. Entonces, pero sí puede ser el inicio. Con esto no le quiero quitar valor a la oración, por favor, ¿eh? No, pero le quiero hacer el inicio de un trabajo que usted tiene que empezar a hacer para poder recuperar esa persona sana que Dios creó. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a entrar en un tiempo de oración y le vamos a pedir, usted le va a pedir al Espíritu Santo que le revele qué es aquello que está trabado en su vida que Él quiere destrabar hoy.
Y a partir de ahí vamos a seguir orando para poder traer toda esa situación delante del Señor para pedir para que la redención pueda ocupar y vayamos en algún área de nuestra vida recuperando el diseño original de Dios para nosotros. ¿Estamos? Bueno, oramos. Señor, vos querés que cada uno y cada una recupere esa persona sana que vos creaste. Señor, lo primero que te pido que el Espíritu Santo le revele a cada uno de los que están acá y cada una esa persona sana que vos creaste. Que cada uno y cada una se pueda ver, pueda tener esa visión de una sanidad plena en su vida, ese ser que Dios creó. Revélate, Espíritu Santo, en cada uno y en cada una. Señor, y tomados de esta certeza, que dentro de cada uno y cada una hay una persona sana que tiene que emerger, que tiene que encontrar el camino de la redención para poder recuperar lo perdido. Usted pídale al Espíritu Santo que le revele en esta mañana cuál es esa traba, eso que está embargado, que está limitando su funcionamiento en la vida. En algunos va a ser una situación, en otros va a ser una emoción, en otros va a ser pensamiento, pero deje que el Espíritu Santo lo vaya guiando en esta mañana. Una vez que lo haya identificado, comience a compartir con Jesús de qué manera esa traba ha estado afectando su vida, ha estado limitando su vida. Le ha hecho creer que no tenía valor su vida para otros. Reconozca cuál ha sido la dimensión del daño de esa herida en su vida. Y empiece a reconocer a quién tiene que perdonar, con quién tiene que hacer las paces, si es con Dios, si es con alguna otra persona, si es con usted mismo, si es con la iglesia. Y con un acto de obediencia al Señor, empiece a perdonar esa situación. Y en la medida que usted va perdonando, vaya dejando en la cruz toda la carga que estaba alrededor de esa situación. Todo el dolor, el enojo, la amargura, el resentimiento.
la incredulidad. En algunos es la incredulidad que usted pueda cambiar o que las situaciones puedan ser transformadas. Y una vez que usted deja en la cruz el poder de la resurrección, el poder de la vida resucitada de Jesús, está ocupando el lugar, ese lugar, para devolverle el valor, para devolverle la esperanza, para devolverle la fe. Y el Señor dice: yo te creé y seré el mismo a lo largo de toda tu vida. Yo sé quién sos vos y te sostengo con mi mano poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de los equipos ministeriales que trabajan en equipo, y los equipos ministeriales están conformados por personas con todo ese bagaje con el que Elba nos hizo reflexionar. Pero así como Pablo y Bernabé los ungió el Espíritu Santo para ir, una cosa es el llamado y otra cosa es el día a día de ese llamado. Y los equipos de trabajo no surgen por casualidad, ni hay fórmulas mágicas, por más que tengamos la bendición y el llamado de Dios. Los equipos de trabajo se construyen. Es un proceso. Y de alguna manera lo que queremos reflexionar en esta mañana es acerca de los equipos ministeriales se construyen en etapas. ¿Quién puede mencionar algunas etapas que se les ocurre en un equipo ministerial o en un equipo en general? Porque de alguna manera desde la escuela nos dicen que trabajemos en equipo, pero jamás se nos enseñó a trabajar en equipo. ¿Cuáles son las etapas que uno puede pensar? Así como en la vida nacemos, ¿después qué sigue? Crecemos, somos adultos, tercera, cuarta, ahora quinta, ¿no? Y la muerte. ¿Y los equipos qué etapas tienen? La selección de las personas. Jesús fue y eligió entre muchos discípulos a 12. Formación. El inicio. Después, el crecimiento, la consolidación, y como en el caso de Pablo y Bernabé, a veces esa multiplicación, ¿no? Eso de crecer, multiplicados, fue por división. Pablo se fue con Silas y Bernabé con Marcos. Y después muere. Bueno, los equipos en general y los equipos ministeriales en particular arrancan por una etapa de formación. No vamos a poder entrar en detalle en esta etapa, pero básicamente el desafío que les queremos plantear es que si trabajamos por la unidad, debemos aceptar la diversidad. Pablo y Bernabé casi eran agua y aceite. Y trabajar en la unidad les fue difícil. Así que no viene dada. Para trabajar en la unidad, en medio de la diversidad, les preguntamos, ¿cuánto tiempo le invierten ustedes a conocerse como personas en el equipo ministerial? ¿Qué actividades realizamos como equipo para conocernos, para construir la confianza?
Hace poco charlaba con un líder y me decía, me costó años que el equipo ministerial de jóvenes entienda la necesidad de la inversión de un campamento de fin de semana para el equipo. El equipo decía, ¿para qué nos vamos a juntar? ¿Con qué? Y estamos en esto del hacer que nos mencionaba Elba, y en la construcción de esto que somos como personas y como equipo, ¿qué? Así que la primera pregunta en cuanto a la formación es, ¿cuánto tiempo invierten en conocerse, en construir esa confianza? Pero si la unidad se basa en la diversidad, ¿qué aparecen? Las diferencias. Marcos sí, Marcos no. Somos diferentes, pensamos diferente, venimos de orígenes distintos, de familias de origen distintas, de comunidades incluso a veces de fe distintas, de ciudades distintas, de cuestiones culturales, de miradas acerca de la Biblia, a veces diferentes. Y en eso surgen las diferencias. Lamentablemente, Pablo y Bernabé no pasaron de este segundo estadio como equipo. Y se la perdieron de trabajar juntos. Bernabé se fue con Marcos, y yo pienso por Marcos, menos mal que estaba Bernabé. ¿Qué hubiese sido de Marcos haberse sentido tan desplantado? Porque digo, por más que esa conversación haya sido confidencial, me imagino a Marcos preguntándole a Bernabé, che, ¿qué pasó que Pablo se fue con Silas? Bueno, nada. ¿No? De alguna manera, las diferencias es lo que vamos a estar trabajando un poquito en el día de hoy, que son los conflictos que nos surgen, esas conversaciones que muchas veces no encaramos. Los equipos, si logran superar, porque hay que trabajarlo. Una cosa es saberlo, otra cosa es trabajarlo, y de eso lo vamos a estar trabajando en el día de hoy. Si logramos superar ese siguiente escollo, el siguiente es la normalización. Es ponernos de acuerdo de manera explícita en aquellas cosas que vamos a funcionar. Yo me imagino a Pablo, un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana y hasta la 1 de la mañana seguía trabajando. De hecho, Eutico se murió, se cayó, porque se quedó dormido porque Pablo era larguero. ¿No? Entonces había que seguirle el ritmo. Y yo pienso que tal vez una de las razones de Marcos fue esa. Y en esto hay muchos implícitos que vamos construyendo. ¿De qué manera entonces nosotros ponemos por escrito y de alguna manera siendo flexibles a los cambios? Porque si no, nos terminamos siendo fariseos. No, las cosas acá se hacen así. Bueno, así hasta acá, pero tal vez lo que fue bueno hasta acá no necesariamente sea hacia adelante. Pero la normalización es un proceso fundamental para la consolidación del equipo. Luego viene el rendimiento. Y en el rendimiento, dos cuestiones. Ojo que con el hacer no paremos y no paremos a descansar. Dios hizo la creación en 7 días. 6 trabajó y 1 descansó. Pero al final de cada día reflexionaba y decía, qué bien que me salió esto. Paraba, descansaba. Y a veces en este trajín, ¿no?, hasta casi nos olvidamos de tener tiempos de oración para volver al eje. Algunos libros terminan acá. Otros libros siguen al quinto punto, que es la disolución, y de esto también vamos a estar hablando un poquito hacia el final del encuentro de hoy. Bien, cuando hablamos de diferencias, las diferencias existen y surgen por las interacciones y hay que trabajarlas. Las diferencias generan conflicto. Si yo pienso A y vos pensás B, y bueno, a ver, somos diferentes.
y generan una tensión. El tema es que muchas veces tenemos en nuestro paradigma que conflicto es igual a problema. Tenés un problema. Y en realidad los conflictos no son ni buenos ni malos en sí mismos. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo lo gestionamos. Hay maneras de gestionarlo adecuadamente y hay maneras de gestionarlo inadecuadamente o ni siquiera de gestionarlo y dejarlo ahí. Como si dejarlo ahí resolviera los conflictos. ¿Jesús tuvo o no tuvo conflictos? Muchísimos. El tema es que Jesús en su perfección los encaraba desde su perfección. Es el modelo. Nosotros somos humanos redimidos por Jesús, pero en proceso. Pero pensemos en Jesús. Pedro convenciéndolo a Jesús de que no vas a ir a Jerusalén. Y Jesús lo miró y le dijo, ¿sabes qué? No entendiste nada todavía. Conflicto. Jesús tiene miles de personas delante de ellos y los llama a los discípulos y dice, bueno, ahora denle de comer. Ni 200 denarios alcanzarían para esto. ¿Cómo vamos a sacar comida para tantos? Conflicto. Judas, una mujer derramando a los pies de Jesús un perfume y en su cabeza pensando. 30 denarios le daría tanto a los pobres. Y Jesús les dice, pobres siempre van a tener con ustedes, lo que está haciendo esta mujer es de honra. Cuando los discípulos le dicen a los niños, salgan, no molesten al maestro. Y Jesús les dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que conflictos hay. El tema es cómo los encaramos. Y en esto tenemos que pensar, por un lado, que están nuestros intereses, nuestras necesidades, y de alguna manera qué firmeza o dificultad tenemos con nosotros mismos para ser más maleables o más firmes en nuestros objetivos y necesidades. Pero por el otro lado, tenemos los objetivos y necesidades de los demás. Y frente a ellos, ¿qué tan cooperativos somos? O no nos importa nada, o nos importa mucho. En esto se generan como 4 posibles alternativas. Cada uno de nosotros enfrentamos distintas situaciones con distintas personas de acuerdo a distintos modelos. El primero es el de competir. Y el competir es casi como una pulseada. Marcos sí, Marcos no. Marcos sí, Marcos no. Marcos sí, Marcos no. ¿Quién ganó? Marcos no. Hay ganadores y perdedores. Y el conflicto lo tomamos como una cuestión de ganar o perder. Están los que resignan. Dicen, no, bueno, está bien, si no querés llevarlo a Marcos, no lo llevamos. No, bueno, está bien, si querés que lo llevemos a Marcos, lo llevamos. ¿Qué hubiese sido, no? Con Marcos acá. ¿Te das cuenta? Yo te dije que no tenía que venir. Mirá lo que hizo. ¿Te das cuenta si hubiese venido, qué bien que nos hubiese venido? O sea, resignamos, pero mandamos factura, ¿no? Están aquellos que lo evitan. Y también, no sé, lo hablamos después. Si va Marcos o no va Marcos, no sé, después. Y postergamos y procrastinamos, ¿no? Y médicamente hay un concepto que se llama cronificación. O sea, cuando algo no lo atendemos, se hace crónico. Y es el gran problema de los conflictos cuando no los gestionamos. Muchas veces no podemos resolverlos, ¿sí? Pero al menos tenemos que gestionarlos, tenemos que trabajarlos. Entonces, ninguna de estas son demasiado satisfactorias para llegar a los acuerdos mutuos. Que la verdad es que esta es la cuestión de gestionar los conflictos. Entender
y poner por explícito cuáles son mis necesidades, cuáles son mis objetivos, y escuchar dónde está el otro. A mí me encanta el pasaje de Hechos 8, cuando Felipe se sube y lo que primero que le hace es no largarle el rollo, sino, ¿entiendes lo que lees? ¡Genial! No le habló de su rollo, de su entendimiento de Jesús, sino desde que él estaba, de donde él estaba, lo llevó. Bueno, esta empatía para escuchar al otro es sumamente importante para gestionar los conflictos. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son las mías? ¿Cuántas preguntas se podían haber hecho Pablo y Bernabé? ¿Por qué lo querés llevar? ¿Cuáles son aquellos aspectos que te parecen importantes de llevarlo a Marcos? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste cuando Marcos se fue y ahora no lo querés llevar? ¿Qué le habrá pasado a Marcos para que decida en el medio del viaje volverse a Jerusalén? ¿Cuántas preguntas que nos permiten llegar a una gestión de los conflictos de manera colaborativa? Y en este colaborar no significa resignar lo mío. A veces leemos mal cuando dice, no solamente tengan en cuenta sus propias necesidades, sino también la de los demás. Y leemos, atiendan las necesidades de los demás. No. Pablo al final de sus días dice, atiendan las propias, pero también, o sea, lo que está diciendo es, no se miren solamente el ombligo, miren el ombligo del otro. No dice miren solamente el ombligo del otro, miren el propio. Jesús lo dijo, amen al Señor su Dios. Ámense ustedes mismos para amar a los demás. O sea, está la persona, no hay una negación de nosotros mismos en favor de los demás, ni tampoco un ensimismamiento tan profundo que ignoremos al otro. De tal manera que la invitación justamente es a gestionar los conflictos de manera colaborativa. Plantear nuestras necesidades y escuchar las necesidades del otro y de alguna manera ahí encontrar puntos de encuentro. Para ello es importante, se me fue una, ahí. Esta es una metodología para enfrentar los conflictos, para encararlos, porque si no tenemos metodología no sabemos por dónde empezar. Y el conflicto es como un gran bollo, ¿vieron una madeja de lana toda? Una galleta, exactamente. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es definirlos. ¿Cuál es el conflicto? Si no arrancamos por ahí, estamos mal, porque a veces nos metemos en discusiones y ya no sabemos ni para qué discutimos. Entonces, en el primer momento de esto tomémonos el punto para decir cuál es el conflicto. Y el conflicto es que Marcos nos dejó. Bueno, pero Marcos nos dejó porque vos no lo dejabas ni dormir 3 horas. O porque no sabemos lo que sucedía en Jerusalén, por lo cual Marcos tuvo que volver. Porque si tenía la familia enferma, no sabemos, especulemos. Entonces definamos cuál es el conflicto. En segundo lugar, entendamos quiénes estamos comprometidos, porque a veces metemos en el conflicto a quien no está. Silas, de alguna manera, no estaba en el conflicto, así que no lo teníamos que invitar. Pero a veces no invitamos a quien tiene que estar. Y hablamos sin involucrarlos a todos. Entonces, ¿quiénes son? En tercer lugar, los conflictos nos atravesan las emociones. Nos pasan cosas. Ni buenas ni malas. Las emociones, hay algunas que son más agradables y algunas otras que son más incómodas. Silvina en su primer libro, en capítulo que es Sentipensar, nos dice, las emociones cómodas cuando las compartimos se agrandan. Esto es el reír con los que ríen. Cuando yo me río y comparto mi alegría, esa alegría se expande.
Y cuando dice llorar con los que lloran, porque esas emociones incómodas, cuando las compartimos, se liberan. Y qué sensación tan triste es llorar solo. Y qué aliviador es el llorar con otro que me está abrazando, que me está conteniendo. Así que las emociones nos atraviesan y las tenemos que identificar y ponerle nombre. Muchas veces somos medios analfabetos y solamente mencionamos 3 o 4 emociones. Sobre todo los varones. Hay un estereotipo respecto de los varones que los varones somos machos si no lloramos. Hace algunos años atrás, un chico se cayó, le dolió. La mujer le dijo, no llores, no pasó nada. Yo la miré y le dije, se acaba de golpear, le duele. Y vos le decís que no pasó nada. Por eso necesitamos después ir al psicólogo. Porque se nos armó un lío. ¿Cómo no pasó nada? Me golpeé, me dolió, lloro. Es la manera de expresar el dolor. Me lo meto en el bolsillo. ¿Y eso? Bueno, los varones de alguna manera tenemos que trabajar mucho más esto. No es una vergüenza. Y ponerle nombre es muy bueno, porque si no le ponemos nombre, lo que digo es, ¿qué dije ahí? Estoy enojado. El otro tiene que decodificar a partir de mis acciones lo que no dije. Pongámosle nombre. Esta situación me enoja, me hago cargo. Porque si yo digo que Eduardo me hace enojar, yo cero, no me hago cargo de nada. El que se enoja soy yo, por una situación, por lo que me pasa. Identificar las emociones es fundamental para la gestión de los conflictos. ¿Qué te pasa? No, no pasa nada. La cara no dice lo mismo. En cuarto lugar, comprender las causas. ¿Qué es lo que nos pasó que nos llevó a este conflicto? Bueno, es que Marcos nos dejó. Ah, era eso. Que tal vez no era eso. Andás a ver. ¿Qué pasó en esa primera mitad del viaje? Por la cual Marcos se terminó yendo. No lo sabemos. Identificar las causas es muy importante porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está? No el final, que es la punta del iceberg, de lo que surge. En quinto lugar, bueno, a ver, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Pensar posibles soluciones. A veces pensamos que hay una sola solución o que no hay solución. Para Pablo y Bernabé la única solución era o voy o no voy. Y no había otra. No se habilitaron ni siquiera eso, porque fue una pulseada. Va, no va, va, no va, va, no va. No había chance de pensar posibilidades. Porque no pensaron en cuáles eran las causas de ese conflicto, porque no pensaron y no pudieron conversar acerca de las emociones. Pensamos las estrategias y entonces en función de esa estrategia los posibles cursos de acción. Y respecto a pensar esos cursos de acción, ninguna es gratis y todas tienen consecuencias. Algunas mejores, otras un poquito peor. Y recién ahí llegamos a un acuerdo. O sea, esto de colaborar no es magia. Está todo este trabajo para llegar al acuerdo. No es que finalmente, sí, nos pinta que Marcos vaya, que no vaya. No, hay todo este trabajo. Y si no encaramos este trabajo es muy difícil de gestionar los conflictos. Y siempre hay que elegir. La elección significa dejar muchas opciones y tomar una. Será la mejor y qué sé yo, no sé, es lo que sentimos. Por eso hay una octava, que no está acá, pero que es la evaluación. Nos juntamos al tiempo y evaluamos cómo nos resultó, porque lo que pensábamos que era buenísimo, había un montón de factores que por ahí no habíamos tenido en consideración. Y entonces, simplemente para terminar esta primera parte,
una advertencia respecto de la gestión de los conflictos. Estas estrategias de gestión de los conflictos son efectivas en tanto ninguna persona involucrada ejerza violencia de cualquier tipo sobre los demás. Porque la violencia genera una inequidad en la relación. Y que estamos hablando de violencia, estamos hablando de las visibles y de las simbólicas. Y violencia no significa una piña solamente. Muchas veces significan desvalorizaciones en las palabras, muchas veces significan silencios. Y después están las simbólicas, relaciones de género, por ejemplo, que es lo que pueden o no pueden hacer, si son hombres o si son mujeres, en la vida general, en las familias y en las comunidades de fe. Entonces, no hay posibilidad de gestión de conflictos si no hay realmente una equidad en la relación, pensándonos que somos todos iguales delante de Dios. Somos semejantes, fuimos creados hombres y mujeres a imagen de Dios. Lo que le pasó al Señor es que es tan creativo que nos hizo a cada uno diferente. A cada uno de nosotros nos ungió con esa gotita especial. Entonces somos todos iguales delante de Dios y como seres humanos, pero somos diferentes. Pero eso no va como excusa, bueno, yo soy así. Ahí hay una responsabilidad para trabajar también lo personal. Bueno, muy bien, hacemos un corte, 11:35, y nos juntamos